Hola, bienvenidos una vez más a Te Sirve Podcast. Este es el podcast en donde nosotros hablamos sobre conceptos de ciencia. La ciencia los investiga, los teoriza, los comprueba y nosotros te lo vamos a contar en historias que posiblemente ya viviste y pues nada, a chismear un ratico. Muchachos, recuerden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como Te Sirve P de papá, y pueden etiquetarnos en Twitter o en X con el numeral TSP. Hola, Logi, ¿cómo estás? Hola, Wid. Bueno, bienvenidos acá. Este es un espacio para echar chisme y también para ponernos profundos un poquito de vez en cuando, porque pues la vida lo amerita y nos mueve un poquito este tema de los chismes, las historias. Wid, yo soy Loja y bueno, los acompañamos de nuevo acá en Te Sirve Podcast. Vamos a empezar como con un jueguito. Para que introduzcamos como el tema del que vamos a hablar. Lista, sí, lista. Sí, vamos a hablar sobre un tema que nos pasa a todos. Uh-huh. Todos los días yo creo que nos pasa esta situación y es que, ¿por qué nos cuesta a nosotros, a los seres humanos, tanto decir que no? Difícil. Difícil. Muy complicado. En muchas situaciones. Sí. Relaciones, trabajo, Sí, el de día todo. a día. Uh-huh. ¿Cierto? El día a día. Entonces, para empezar el tema, te quiero pues hacer unas preguntas, yo también las voy a responder para que charlemos un rato. La primera pregunta es, si tú estás, por ejemplo, conociendo a una persona, sea en una red social o en alguna aplicación de citas, uh-huh. ¿cuánto es el tiempo en el que tú, por ejemplo, le dirías no a salir? Esta persona te dice, salgamos, pero tú dices, no, es muy pronto. ¿O a ver, qué? Digamos que depende también de la conversación. O sea, si tengo una conversación en la cual yo conecté, digamos, medianamente rápido, yo no soy de verme tampoco el primer día. Yo digo como que, bueno, vamos a ver si en 5 días aparecen unos rastros bastante funables o si ya vale la pena irme a ver con esa persona. Entonces yo creo que alrededor de una semana. Bueno, yo soy más arriesgada, yo sí diría que sí, hasta el primer día yo soy como ¿Pero por lanzada, no sé, como que quiero ya saber, quiero conocer, quiero ¿Pero por de qué? todo. ¿Por qué sí, por qué no? Pues sí, porque si de pronto yo soy más ansiosa, Uh-huh. entonces me gusta como las cosas un poco más rápido, conocer a las personas más rápido, de pronto saber si sí tengo una conexión con esa persona o no, entonces por eso sería un sí. La velocidad determinante para tu Sí. caso. Bueno, Sí. la mía no sería tanto, yo creo que yo soy una persona más de tiempos. Ok, más calmada, yo no. Sí. Y el no sería pues ya, si no siento que, hasta desde las conversaciones, si yo veo como que, bueno, no me trama, no. Entonces ahí sí decido eso. Perfecto. Pero bueno, uno se meten en embrollos a veces. Sí. Cuando sales con alguien por primera vez, digamos después de ese sí, y vas como a un grupo de amigos, con un grupo de amigos, algún parche, ¿tú accederías o dirías que no a tomar alcohol o de pronto a consumir alguna sustancia que altere tu estado normal cuando apenas pues estás conociendo a esta persona? A la primera, o sea, juntar grupos de amigos. Sí, como que se juntaron o salieron ustedes dos y de repente un grupo o ustedes dos solos, por ejemplo, la primera vez. No, ¿Dirías definitivamente que es un no. no? O sea, yo creo que yo tengo bien arraigado el no. Es bastante complicado a veces encontrar un sí. Ok, y depende como del espacio en el que estés, es más como... No, yo creo que es que también el tema de la alteración del estado de ánimo, ya sea por alucinógenos o por alcohol, yo creo que para mí tiene que ser como en un espacio con personas con las que me siento segura. Y si estoy conociendo a alguien a la primera, para mí es un no rotundo. Okay. Porque no me gusta sentirme pues como que estoy perdiendo el control. También es un tema de control. A mí me gusta controlar. Y es un temita ahí que andamos manejando. Tóxica. Sí. Ok. Y bueno, la última que es, digamos, yo creo que un poquito más común es que uno a veces en la calle está andando por tiendas y está el vendedor que lo jala uno. Ay, el centro. O Ay, te dan sí. volantes o lo que sea. Como a veces uno en esas situaciones como que son más de actuar en el momento. Uh-huh. Un vendedor muy insistente en que entres a un lugar para comprar, para medirte, para mirar, aunque sea. ¿Cómo reaccionas ante eso con una ahí sí respuesta? es más complicado porque, a ver, generalmente es como que yo juego mucho al tema de fingir que están sucediendo cosas. Yo hablo sola, no me molesta para nada admitirlo, que hablo mucho tiempo sola conmigo y como que me pongo en esa situación de puestas en escenas de, pero por ejemplo la otra vez me faltó ese skill de bueno, si voy en la calle hay un vendedor ambulante, me jala, yo me he ido a medir ropa porque sí, o sea, y muriéndome el calor y diciéndome esta ropa ni siquiera me gusta y ya dije que sí. Y en ese momento me cuestiono y me digo, ok, pero ¿por qué no dije que no?
¿Por qué lo estoy haciendo? Y siento que es más un tema de creer que estoy incomodando a la otra persona. O sea, estoy haciendo una suposición tenaz sobre lo que capaz a la otra persona ni le importa, ¿cierto? La otra persona está diciendo, pues este es mi trabajo, yo lo hago, si entra alguien, excelente, pero que entre tampoco es garantía de que compre. Entonces, la suposición me está afectando como en esas cosas en las que yo no puedo prever. Entonces, ahí sí he dicho muchas veces que sí y me ha incomodado terriblemente. Ok, esas situaciones pues como que parecen muy sencillas porque pues es medirte ropa que no vas a comprar, es decirle que sí a algo que no necesitas. Y uno dice, no, pues, ¿para qué voy a pensarla tanto? Es como Claro. tan sencillo, pero hay personas que les cuesta demasiado tomar decisiones o en el momento o lo mismo, pensar en el otro. Es como primero que pensar pues en la decisión que uno Claro, tiene. y también muchas veces cuando a mí, yo siempre hago como una, no sé, hago como una frase que me gusta usar mucho, y es que la vida tú la ves dependiendo del lado del estadio en el que estés, ¿cierto? O sea, como que la vida es un partido de fútbol, unas veces eres el jugador, otras veces estás en una de las graderías, y depende de la gradería, tú te estás incomodando con el sol o estás viendo la portería de la otra persona, ¿cierto? Y muchas veces tú estás viendo que alguien se está incomodando precisamente por esa situación e igual tú dices, mira, ¿sabes qué? Eso es un aprendizaje para la otra persona, yo creo que yo no me voy a meter. Entonces yo más bien voy a dejar que la otra persona quizás se dé un estrelloncito suavecito, porque pronto no son cosas tan graves y que le van a servir para el aprendizaje de su vida misma, e incluso lo que esa persona está haciendo va a afectar a los demás que están a su alrededor, ¿cierto? Ujú. Y a veces no necesitamos experimentar por cabeza propia para decir, ah, fue puta, qué feo, ¿cierto? Hace nada incluso, voy a contar una historia de alguien muy cercano. Recientemente mi hermano es enfermero, trabaja en una unidad alergológica, tiene mucho contacto pues como con inyecciones, él todo el tiempo está poniendo medicamentos, ese es su trabajo del día a día. Y hace unas semanas apareció un día, él es pro trabajo, yo voy enfermo, no me importa si me estoy desmayando, creo que la empresa me necesita. Él es de ese pensamiento de si yo falto, esto La se cae, camiseta de la ¿cierto? Se empresa. pone la camiseta, la suda. Y le digo yo un día como, o sea, estás todo desdibujado, estás hecho mierda porque no te quedas en la casa, o sea, por un día que faltes no se va a acabar el mundo. Y me dice, no, yo no lo voy a hacer, si yo mañana me levanto un poquito mejor, igual voy al trabajo. Me levanté muy a las 5 de la mañana y le dije, mira, Rey, ¿qué te pasa? Y me dice, todavía me siento mal, pero igual voy a ir. Y yo le dije, listo, que la Virgen te acompañe, que te vaya muy bien. Se fue para el trabajo y justo ese día se pinchó. Para la gente que es personal salud, entonces sabe que cada vez que tú te pinchas tienes que acudir a ARL y tienes que ir a que te hagan unos exámenes porque pues tú no sabes qué tipo de enfermedades puede tener la persona a la que tú estés tratando. O sea, siendo muy extremo el caso, ¿cierto? Se tuvo que ir a la ARL, estuvo 6 horas ahí, toda la cosa. El sábado llega y me cuenta con toda su frustración, pues estuvo 3 días en la ARL, lo triste que estaba y lo defraudado que se sentía porque él pensaba que la gente tenía que darle un poquito más de apoyo, que él se quería sentir un poquito más cobijado. Yo le dije, primero, le dijiste a la gente qué te estaba pasando, ¿cierto? O sea, porque si tú no lo comunicas, va a ser muy difícil que los otros adivinemos sobre qué situación estás pasando, porque yo te puedo decir, esto es donde el médico, pero tal vez es una cosa de rutina que a mí no me incomoda. Pero si tú le dices, mira, me pasó esta situación y me está agobiando demasiado, ya uno entra como en, ok, ¿qué necesitas? Que te escuche, que te dé compañía o simplemente que te dé algún consejo por sobre lo que yo considere, ¿cierto? Y me dijo, no, no le dije a nadie. Yo le dije, bueno, primer error, tenemos que comunicarnos, Sí, entra ¿cierto? el tema de suponer, siempre que Exacto, uno la caga suponiendo mucho como por siempre. suponer. Y segundo, le dije, ¿te acuerdas que yo te dije que no fueras a trabajar? Le dije, ay, hay una cosa que se llama karma, yo no te lo estaba trayendo, obviamente yo no voy a querer que te pase nada malo, pero tenías que haber dicho no a tu trabajo y sí a priorizar tu salud. Entonces, ahí te enseña que hay momentos en los que si tú no paras, la vida obligatoriamente te va a llevar a que tengas que parar. Entonces ya ahí como que se tranquilizó y obviamente la frustración bajó un montón y empezó a equilibrar y decía, ok, voy a empezar entonces a decir que necesito apoyo. Y todo el mundo empezó a llegar de a poquito. Entonces es como que, bueno, ¿hasta qué punto me priorizo y doy un no? Porque posiblemente la otra persona te va a empezar a tantear y ahí puedes dar el sí. Entonces yo creo que también la invitación a decir, vamos a poner las cosas en una balanza. Sí, total. Este tema
de decir no. Pues yo soy una persona de un carácter muy fuerte. Siempre lo he sido toda mi vida. Y mi mamá ha sufrido un poco por eso, porque ella es más benevolente, sobre todo con el tema de la familia, los hermanos, bueno, en fin. Yo sí he sido que una persona a mí me hizo algo, le hizo algo a mi mamá, le hizo algo a mi abuela, hicieron cosas que no se deben hacer porque están mal. Yo cierro como mi vida a esas personas, yo soy muy tajante. Y mi mamá me dice, pero es que usted, ¿por qué es tan extrema? Y no sé qué, yo digo, es que no se pueden hacer esas No cosas. caben los grises. No se pueden cruzar esos límites. Okay. Entonces, sí he aplicado mucho ese tema de no quiero, no. Okay. No me gusta, no. De pronto lo pienso un poquito, pero no te digo, ay, de pronto, aunque yo sepa que es un no. Que ahí viene mucho ese tema de cuando uno evade las respuestas. Eso es como un tipo de ghosting. Bueno, para la gente que no le gusta el Spanglish, ¿qué puede suceder? El ghosting es como un fantasmeo, o sea, estoy presente, pero no estoy presente, ¿cierto? Es como un omnipresente, le podemos decir también. Odio el ghosting, lo detesto y yo soy una crítica bastante fuerte de nuestra cultura. Nuestra cultura tiene cosas maravillosas, nosotros somos súper amables, súper cordiales, siempre estamos en pro de ayudar a los demás, pero ese pro de ayudar a los demás a veces también tiene unas situacioncitas que no son tan chéveres. Y cuántas veces también nosotros nos hemos visto en que llega alguien, te pregunta una dirección, eso es muy paisa, esa es la anécdota que contamos absolutamente todos, de que vas por la calle, alguien te dice dónde está tal dirección y tú lo vas y lo llevas hasta ese punto. No estás diciendo que no, mi rey. O sea, estás yendo y llegando tarde quizás a un lugar donde tenías que llegar temprano solo por no decirle que no a alguien que solo te pidió la dirección, no que te lo llevaras hasta tal punto. Pero también muchas veces te dicen que sí, y eso lo he escuchado demasiado, que te dicen sí, lo voy a hacer, y después de un momento a otro, la situación en la que necesitas a esa persona no aparece, y después aparece tiempo después y te dice, mira, es que yo realmente no quería ir. ¿Por qué no me habías dicho antes? Nos hubiéramos ahorrado mi enojo contigo en este momento. Y segundo que todo, yo encontrar a alguien que sí me pudiera acompañar, porque de pronto sí necesitaba la compañía, o bueno, ya decía, bueno, voy sola, ¿cierto? ¿Qué importa? ¿Qué importa si me toca ir sola? Igual lo tengo que enfrentar yo sola, pero te estaba esperando, me estaba apoyando en ti. Entonces sería buenísimo que dejemos de hacer ese ghosting, de que dejemos de hacer ese fantasmeo a las situaciones en las que no queremos estar. Por el miedo a responder. Por lo mismo, porque estamos suponiendo que la otra persona necesita todo el tiempo que estemos ahí. Porque, a ver, si yo te digo en ese momento, vamos allá al café. Obvio. De pronto yo no quiero ir al café. Estoy suponiendo que tú quieres ir a un café porque me dijiste que querías estar en un spot muy bonito, ¿cierto? Y después me vas a someter a estar en un café, y a mí, por ejemplo, el café me hace muchísimo mal. Y de pronto si yo te lo planteo a ti, tú me vas a decir, pero acuérdate que ahí no venden café, ahí venden té, venden matcha, venden jugos, y ya luego yo voy a decir como que, bueno, ok, comuniquémonos. Yo creo que la importancia de comunicarse. Nosotros preguntamos por redes sociales, chicos, acuérdense de etiquetarnos en Twitter. Ahí me vamos a seguir diciendo Twitter. Ese es un acuerdo que ya hicimos esta generación. Dime que eres old sin decirme que eres old. Sí, pero pues es que X es raro, ¿cierto? Les pedimos que nos contaran sus historias a través del numeral TSP y encontramos como unas que nos parecieron muy llamativas, pero le vamos a contar esta que está buena. Te la voy a leer, me vas contando qué te parece. Vamos a esconder el nombre de la persona, nos dijo que lo leyéramos anónimo. Hace muchos años tenía un trabajo que me gustaba mucho, pero lo que no me gustaba era la empresa. Típico. Resulta que una mañana llegó un amigo a mi casa sin avisar, de esos que no tienen mucho que hacer. A veces parchábamos en el parque que quedaba cerca y me dijo que fumáramos para relajarnos. Lo pensé un poco porque no tenía que trabajar, pero de mi boca un no nunca salió. Lo hice y también tenía mucha pereza de ir a la empresa, entonces la única forma que vi para tener una excusa y tomar el día de enfermedad fue llamar al prestador de servicio de salud a domicilio que tenía en el momento para que me hiciera una revisión y tener prueba de que me visitaron. Notaron una taquicardia y me revisaron incluso la nariz para ver si encontraban rastros de algún tipo de polvo extraño. Esa fue entonces mi excusa en el trabajo, una taquicardia, que como ya sabemos no me la ocasionó otra cosa, y no propiamente una enfermedad real. Sucede que pasó una semana y la volví a hacer para quedarme un día más en la casa relajado. O sea, se quería tomar varios lunes festivos. Bueno, no lo culpo. Si la empresa era pequeña, no lo culpo.
Pero un par de amigos que tenían el trabajo se empezaron a preocupar porque las taquicardias estaban pasando bastante seguido. Solo una semana de diferencia, era algo que se debía de poner atención. Así que se pusieron en la tarea de hacerme ir a urgencias, llegaron a mi casa sin avisar, yo no pude decir que no y me tocó seguir con la mentira porque si no la empresa se daría cuenta. Años antes yo había tenido un diagnóstico por dolores musculares fuertes en el pecho y esto quedó en el historial. Así que cuando el médico de urgencias me revisó, hice todo lo posible para que su diagnóstico se fuera a ese historial que tenía y salirme con la mía. Por no decir que no a fumar, terminé enrollado en una mentira enorme. Se le fue largo. Se le fue bastante largo. Y más que, bueno, ahí lo que tú hablabas, cómo afectan esas decisiones de no responder lo que se debe responder a otras personas, ¿cierto? Pues el combo de amigos, la empresa donde trabajas, que por más que no te guste, pues tienes que responder, ¿sí o qué? ¿Y qué tan grave es decirle a alguien que te fumaste un porrito? Depende de la empresa. Bueno, y también depende si son amigos bien cercanos. O sea, yo creo que lo principal es aprender a parar. Aprender a parar, o sea, y después que es que tenés que acordar de la mentira, que es que eso es lo otro. Eso es lo difícil. Porque es que, claro, tú la dices hoy, capaz y la repites mañana, pero en 15 días aparece alguien y te pregunta y tú dices, ay, esto es una información que yo ya deseché de la cabeza. O sea, definitivamente yo ya no me voy a acordar de esto. Sí, para nada. Y empiezas a decir muchas más mentiras por no decir un no. Sí, entonces, a ver, esos límites que uno empieza a poner y puede que muchas personas no saben cómo poner hasta dónde llegan, ¿cierto? Como hasta dónde llega esos límites, no saben responder un no por miedo al rechazo, que digamos ya uno yéndose un poco más al tema de la neuropsicología, hablando pues como de esas cuestiones que nos hacen como tanto problema a nosotros para poder interactuar con el tema de la palabra no, que digamos desde chiquitos esa palabra siempre está presente en las casas, o sea, es imposible que en un día a un bebé no le digan no por cualquier cosa, coger. Entonces, a uno le han dicho mucho también, hay que transformar la palabra no y tratar de decir, intenta hacer esta otra cosa, ¿cierto? Como no usarla. Pero una mamá en medio de todo lo que está haciendo su hijo no puede pensar en, ay, voy a decirle, intenta hacer esta otra cosa en vez de coger. No, es no, ¿cierto? Entonces está esa imitación de la palabra y cómo nosotros la usamos tanto en el día a día y sabemos que es normal, pues porque toda la familia la usa y ya. Pero a veces surgen esas situaciones en las que puede que esas respuestas, sobre todo si hablamos del tema familiar, los papás, cuando hay una respuesta con un no, a veces puede ser un regaño, puede ser por maltrato. Entonces, uno puede también irse a revisar de pronto uno qué traumas tiene con ese tipo de cosas. Sí, hablando de la infancia, sabes que estaba recordando, mira, yo en el colegio tuve muchas compañeras que fueron mamás muy jóvenes y ahora en este preciso momento tengo mamás que ya tienen hijos que son adolescentes, o sea, era plena preadolescencia, ya estaban pariendo. Y entonces estuve bastante cercana como con el tema de la maternidad a muy temprana edad. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que uno aprende, o sea, los bebés en general, lo primero que aprenden es a decir que no, con la cabeza. Y la semana pasada estaba visitando a mi prima tiene una niña que va a cumplir 3 años y su palabra favorita es no. Me empecé a repensar en qué momento yo dejé de decir que no para empezar a decir que sí en sociedad, ¿cierto? Y en la construcción familiar, en la construcción social, en tus compañeritos, en por encajar, ¿cierto? Pero me pareció muy valioso que yo le decía, ven te cargo, y me decía, no. Y viste que estos niños de ahorita hablan un montón. Y le dije, pero ¿por qué no quieres que te cargue? Y me decía, porque es que a mí ya me cargaron mucho y yo ahorita quiero caminar. Elocuente, a mí la verdad, elocuente a temprana edad. Oh, sí, pero pues a mí eso me pareció incuestionable. O sea, yo dije, está bien, tienes toda la razón. Pero mira, ¿qué es eso? Claro, y tú le dices, papilla, te doy papilla. No, no quiero, porque no quieres, es que no quiero papilla, quiero dulce. Y yo decía, pero Dios, o sea, ¿en qué momento esto dio la vuelta que está dando? Entonces, me parece muy válido que nos acordemos, que volvamos atrás. Hay una frase que he estado utilizando mucho que es volvamos a los valores tradicionales. Entonces, vuelve a tu esencia,
vuelve, recuerda esas cosas que tú ya das por sentado, esas cosas que dabas por hecho y que empezaste a modificar con el tiempo, ¿cierto? Por lo que sea. Pero súper importante aprender a decir que no. Acuérdate que el no quizás te va a abrir otras posibilidades y no te vas a sentir tan incómodo como creíste que te ibas a sentir. Sí, digamos, retomando un poco el tema también de los papás, yo tenía una situación mucho con mi mamá que cuando yo le preguntaba o le decía, quiero ir a tal parte, quiero salir con tal, y yo, no sé, tenía 17, 18 años incluso, la respuesta era no, ¿cierto? Pero yo quería entender por qué, porque yo soy una persona que le gusta saber y buscar, investigar, cuestionar. Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué no? Ella me decía, porque yo soy la mamá. Claro. Yo encontraba eso pues ilógico, para mí eso no tenía una razón de ser. Entonces llegó un tiempo en el que yo empecé a decirle como el respeto que tienes como persona, que te has ganado como persona, no es porque seas mi mamá, porque Claro. tú tengas la autoridad de decirme no a todo, sino una razón como real. Claro, y después te vuelve también un reto. O sea, me estás diciendo que no, pero yo sé que lo puedo hacer. Sí, digamos si uno Y, fuera real. Yo ay, sí era muy exacto. juiciosa, yo era muy juiciosa. Me Ujú. decían que no y no, bueno. Pero entonces yo la cuestioné mucho y como que le fui transformando un poco a ella esa forma de usar el no. Claro. Porque el no también puede ser asertivo, pues como positivo. Y a nuestros papás y como que la generación como muy de antes de los 2000, el no era como porque es que yo mando Y es un y no es rotundo. cierto, pero Claro. ¿qué más hay dentro de esa situación? Sí. Y es lo que uno de pronto tiene que aprender un poquito, por ejemplo, con esta situación del trabajo. Y es que obviamente hay situaciones previas, digamos, no me gusta el lugar donde estoy trabajando, si me cae bien la gente, pero pues la voy a cagar porque sí. Igual también son herramientas. O sea, por ejemplo, con las relaciones de familia es muy diferente, ¿cierto? Es bastante Ujú, distinto porque yo creo que hace años tú no encuentras, o sea, mi mamá y mi abuela a fuerza de vida terminó la primaria, entonces tú con qué cara le vas a ir a exigir a una persona que te explique por qué te está diciendo que no. O sea, él tiene un conocimiento un poquito más rústico y también es muy ujú, valioso, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy válido. En terapia, yo tengo terapia semanal. Me empecé a cuestionar muchas cosas y no era porque estuviera sintiéndome mal, realmente es que a mí me gusta cuestionarme mis actitudes y mis formas de proceder. Y hace nada le decía a él, precisamente porque estoy pasando por una situación laboral complicada, y le dije, mira, no quiero demandar a la empresa en la que estaba. Y me decía, pero ¿por qué? Y yo le dije, porque me da mucha compasión la gente que se quedó. Y me dijo, pero ¿por qué no piensas en ti? Y yo le decía, porque yo siento que hay gente que se está desarrollando en esa empresa y todavía le falta encontrar unos skills que por lo menos yo siento que yo ya los ujú. aprobé, ¿cierto? Y yo le dije, igual también hay un tema de validación ahí importante y es como que no quiero dañar el buen nombre del profesional que soy. Y me dijo una frase que se me quedó acá en mi pecho y me la voy a llevar ya hasta que se termine, no sé, la fase. Y me dijo, es de un filósofo alemán que dice, el hacer no define el ser, ¿cierto? Y lo que tú estás haciendo no va a definir la persona que tú eres Ujú. todos los días. Yo creo que es una construcción y para mí está bien. Loja, Ay, por último, sensaciones, como dirían en el fútbol, o conclusiones. bueno, yo creo que hay varios puntos que podemos tomar como de esto que de pronto nos pueden servir para interactuar mejor, ¿cierto? Empezar como a entender qué límites tengo yo, mi libertad hasta dónde va la libertad del otro y cómo uno juega un poco con, como con esas respuestas que debe dar, Ok. ¿cierto? Saber también que el no, pues es una, necesariamente no es, o sea, no es malo, ¿cierto? Ujú. Es una negativa, pero puede traer cosas positivas. Incluso decir que no puede evitarle a alguien la Claro. ida a terapia más seguido Sí, porque simplemente, o sea, lo pudiste haber evitado. claro. Muchos que nosotros complacemos mucho lo que dices, como que la idea es como estar bien con los demás. Si, por ejemplo, con lo de la empresa, si alguien se queda allá, necesito cuidar a esas personas. Claro. Pero se olvida mucho la persona que es uno y pues para dónde va uno. Y Total. el no ayuda mucho a esa situación. Claro. Una maternidad más o menos inconsciente. Yo creo que mi conclusión del final, como siempre, es comuniquémonos. O sea, Ujú. contemos lo que nos está pasando. Quizás no en el caliente, por lo menos espera si hay un momento de rabia, pero háblalo. O sea, principalmente hablar. Utilicemos esta herramienta que es tan valiosa, que es tan fuerte
Y pues nada, que nos sigan contando sus historias. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.